¿Qué? Entendí ya. Ok. Acción. ¿Cuál crees que es el cambio más fuerte que has tenido últimamente? Wow, pues últimamente es que en pocos días me voy a casar. En pocos días. Bueno, me presento, mi nombre es Laura Daniela, soy estudiante de psicología y estoy junto con... Angie, yo soy arquitecta, diseñadora de interiores. ¡Wow! Mira eso. Cada vez vamos acá evolucionando. Ah, El día de mañana vamos a traer a... No, mentiras. Bueno, ¿y cómo te sientes con el hecho de que te vas a casar en menos de 10 días, creo? sí, Más o pues menos. más o menos sí, pues me siento bien, me siento tranquila, pero aún así, ¿no? Como que precisamente estos días, o sea, ya me casé civil, me di cuenta, ¿no? Como, pues ya me había dado cuenta del compromiso, pero como que ya lo veo más palpable, ¿sí? Como el rol de ser esposa, el rol de muchas cosas que yo en realidad como que me negaba, ¿sí? Por miedo al cambio. Ajá. Entonces, ¿qué cosas me negaba? Básicamente el tema de cocinar, sí, como que, no sé, medio de niña, viví en una casa donde mis papás eran como, ojo, se quema, tal cosa, y eso hizo que yo fuera muy indiferente a muchas cosas del hogar. Entonces creo que hoy es el momento de experimentar eso y estoy muy dispuesta a hacerlo. Uy, wow, qué increíble. Yo creo que aparte de experimentar, es abrazar ese cambio, ¿no? Porque yo creo que es en todo el sentido de la palabra que va a cambiar tu vida, no solamente el hecho de Mm, tal vez involucrarse con el hecho de la comida, sino básicamente tú ahora vas a ser no solamente una, sino que vas a estar acompañada de alguien más, ¿no? ¿Cuál crees que va a ser el cambio más realmente ah, significativo. fuerte, confrontativo, que vas a poder llegar a tener en ese aspecto? Mm, yo creo que, no sé, yo creo que, claro, convivir con una persona, pero más allá de eso, siempre tener la mentalidad de que ya no estoy sola, ¿sí? Como que ya no es mi relación con Dios, sino es Él, Dios y yo. Y asimismo querer avanzar con Él, llevarlo al cielo, sí, como que no, todo lo que yo sueño ya no es solamente para mí, sino yo quiero que esos sueños que Él tiene también ayudarlo a avanzar. Sí, creo que el pensar en el otro definitivamente. Wow, qué increíble. Y bueno, ¿y tú? ¿Y yo qué? ¿Y tú? ¿Qué cambios se vienen? Si se los contara. Ni yo me lo creo. A mí yo creo que, de hecho, siendo diciembre, creo que se vienen muchas cosas, ¿no? Como está el propósito, el deseo de, bueno, que yo voy a cambiar para el otro año, es como yo quiero seguir creciendo en mi fe, quiero mejorar como discípula, quiero dar mucho fruto para Dios, ¿no? Creo que estamos en el mejor mes del año, por decirlo así, como para hacer una introspección de lo que fue realmente todo nuestro año, pero también como el hecho de, bueno, ¿y qué viene? O sea, ¿qué hay ahorita? ¿Sabes? Como, ¿qué es lo que tiene Dios ahorita, ¿no? Y creo que el hecho de saber que ahorita, pues en pocos días también, ¿no? Como en 2 semanas, o sea, literalmente tú te casas y yo me voy del país y es como, ¡ah! Pero sí, en poco ya me voy para México, ¿no? Y creo que eso, claro, involucra muchas cosas, no solamente el cambio de país, sino también el cambio de cultura, el cambio de personas, el cambio incluso de corazones, que aunque aún el corazón sigue siendo el mismo, es diferente en el momento de tratarlo, ¿no? Entonces creo que a la final los cambios siempre van a generar muchas cosas, ¿no? Como, pero lo increíble está ahí, ¿no? Como, por ejemplo, ahorita si Dios me permite ir a México, ¿no? Es para poder estar de misionera, ¿no? Pero es porque Él quiere cumplir un propósito en mi vida siendo discípula. Y yo quería preguntarte eso, ¿no? ¿Cuál crees tú que es el propósito que tiene Dios con los cambios en tu vida como Mm. discípula? Bueno, yo creo que, bueno, eh,
Esta pregunta me recuerda a un tiempo en mi vida que fue como un antes y un después. Y fue que viví en Israel 2 años, pero es totalmente diferente a vivir en Latinoamérica. Y lo primero que vi fue depender de Dios absolutamente, porque tú te vas a lo desconocido. No hay nada más que conocido que Dios y tú, sí, como así, y ni siquiera a sí mismo, porque es que los cambios intervienen en tu corazón y hasta en tu identidad, ¿sí? Te hacen ver cosas que tú antes no habías visto, ¿sí? Cuando me hablabas yo decía, bueno, qué propósito. Cuando me hablabas de temas de México y esto, los cambios no empiezan cuando llegas al punto, sino empieza desde que tú ya tomaste la decisión de disponerte a eso, ¿sí? Yo digo que tiene que ver mucho con el propósito de depender de Dios, también de conocer y tener una identidad que es transformada. Si hablamos de cuando tenemos una relación con Dios, siempre hay un propósito de mirarlo a Él primero, pero asimismo cambiar cómo nos vemos a nosotras, porque Él quiere una mejor versión de nosotras. Por eso Él determina esos tiempos y a veces los tiempos, esos cambios, depende de la persona, se ven como un sufrimiento, ¿sí? Se ven como ese miedo. Así que también la Biblia habla de eso, es como el sufrimiento que genera perseverancia. ¿Perseverancia en qué? Seguramente en tener más gestión en tus emociones, perseverancia en ver primero a Dios, en no distraerte, o sea, hay un montón de cosas, pero todo sí está Dios ahí en medio. Si no, sería un caos, ¿sabes? Como simplemente nos veríamos a nosotras y seríamos como, ¿sabes? Yo, solamente yo, en mi egoísmo, ¿sí? Como estos cambios son para mí, porque al final es un privilegio, cualquier cosa. Entonces, sí, y también hacia los demás, creo que es un propósito de tú después de eso, ¿qué vas a contar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Como voy hablando del tema de Israel. Tengo muchas cosas que contar después de haber llegado allá. Entonces, sí. Sí, totalmente. Yo creo que es justamente eso. Y si nos ponemos a pensar, es como cambios han habido desde el principio, ¿sabes? Como no es algo que a Dios no le cueste hacer con el ser humano, sino por el contrario, Él lo ve tan necesario, porque justamente eso es lo que nos acerca más a Él. Y con respecto a lo que tú hablabas, eso me llevaba a pensar que yo creo que sin duda Dios, una de las cosas que desea hacer es, por ejemplo, despojarnos completamente de nuestra manera de vivir, de lo que era el pasado, por ejemplo, pero también recordarnos, ¿no? Como en dónde debe estar nuestra identidad y que sin duda es en Él, ¿no? Entonces, sí, eso me remontaba mucho a lo que dice en Romanos 8:28, que dice que Dios dispone todo para el bien de quienes lo aman, ¿no? Y es justamente eso lo que tú decías, como creo que los cambios muchas veces no es algo placentero, no es algo que busquemos, no es como que yo haya buscado como bueno y para cuando México, o tú también, ¿no? Como a pesar de que era un anhelo en nuestro corazón, no era como algo que persiguiéramos así como deseosamente, porque a la final sabíamos lo que eso implicaba, ¿no? Por ejemplo, en tu caso es como, bueno, vivir con una persona totalmente diferente a mí, alguien nuevo, casarme, ya de por sí eso implica muchas cosas, o yo, ¿no? Como también irme a otros lugares, como no es algo que quisiéramos por iniciativa, pero que una vez entendemos el propósito que cumple en nuestra vida, que es lo que dice esa escritura, ¿no? Como a la final Dios lo dispone todo para nuestro bien, y es justamente eso, como ese cambio que justamente va a pasar en nuestra vida, tanto tú como ahorita futura señora Aguirre. Y bueno, yo allá en México comiendo tacos, amén, y muchas cosas más, ¿no? Hablando. Sí, hablando como mexicana, no inventes, o cosas así, Dios mío. Es justamente lo que necesitaba nuestra fe, ¿no? Y solo pensar lo que eso puede llegar a, ¿sabes? Como a expandirse o a qué lugares podría ir. Es como, wow, ya entiendo por qué Dios dice que todo, absolutamente todo, incluso los cambios que vemos buenos o malos, Dios a la final lo dispone como
de la mejor manera que podía ser, ¿no? Es cierto. Pero, ¿sabes? Estaba pensando con lo que acabaste de decir, es que tú no buscas los cambios, pero sí buscas sueños y metas. Y también el propósito. Porque sí o sí, si uno quiere alcanzar algo, si uno quiere crecer, tienes que estar dispuesto a los cambios. O sea, y si no, no hay recompensa. Entonces es increíble porque si pensamos así, no estamos pensando en qué difícil va a ser, ¿sí? Voy a dejar el control, voy a dejar de controlar esto porque estoy totalmente convencida en lo que yo quiero. Entonces se vuelven más livianos, como que hace parte del proceso, disfrutas el proceso. Entonces creo que eso me ha ayudado mucho, ¿no? Como siempre no ponerle restricción a eso porque hace parte de, si tú quieres crecer, pues los necesitas. Sí, y con eso que tú hablas, ¿cuál tú crees que es el cambio al que más tú te has resistido? O sea, que tú dices como, uy, Dios, como no quería mucho que pasara eso, pero te diste cuenta que a la final era lo que necesitabas, ¿no? Yo creo que precisamente es, o sea, hay cosas que inconscientemente uno puede hacer, pero Dios a través de esa relación que tienes, a través de la Biblia, es que te das cuenta que los necesitas, ¿sí? Y entre eso, yo era muy como buscando mis beneficios, muy egoísta, ¿sí? O no sabía cómo amar, quería pero no sabía, ¿sí? O tener amistades profundas. Creo que todo el tema del amor para mí era, era muy difícil, ¿sabes? Como si tenía eso tan reprimido, cuando Dios siempre dice como para yo poder conocer a Dios, pues debes aprender a amar. Entonces, creo que me distrae un poco. Acá tenemos una orquesta. Este es el cambio, sí, como lo que nos hace diferente este podcast. Pero sí, yo creo que lo que más se me dificultó entender de que tenía que cambiar era, el tema del amor, como pensar que todos aman como yo amo. Sí, como pensar que tiene que ser a mi manera, eso fue lo más difícil. Pero sí, ¿y tú? ¿Cuál podría ser? Yo creo que atrás está Samu apoyándonos, dándonos ánimo. Yo creo que una de las cosas creo que me he resistido a muchas cosas, en realidad. Me he resistido a sentir, me he resistido incluso a sentir mis emociones, como a exteriorizarlas. Me he resistido, ¿sabes? Como incluso a esas cosas que se me pueden salir del control. Es como, si esto yo no lo tengo seguro, es como, no, me resisto a eso, ¿no? Pero creo que en su momento, una de las cosas que hace poco también me empecé como a resistir mucho fue justamente a lo del ministerio, ¿no? Como a pensar lo que podría ser mi vida siendo discípula, pero trabajando para Él, ¿no? O sea, como, amén, somos llamados a ser discípulos, a amar, a negarnos, a ser más discípulos y demás, pero fue el hecho de lo que eso implicaba realmente con mi vida, ¿no? Es como, bueno, hoy sí estudio psicología, pero yo mañana no sé qué va a pasar con mi vida. Es como, y creo que lo que está pasando justamente me muestra que exactamente no sé absolutamente nada. Hoy estoy acá en Colombia, mañana en México y quién sabe en 2 años en dónde estaré, ¿no? Pero me resistí mucho a eso, a la idea de pensar que yo podría ser capaz de entregar mi vida completamente a Dios en ese sentido, ¿no? Hasta que completamente me di cuenta de que era un tema más de egoísmo y de orgullo. Y yo creo que eso también pasa mucho con lo de los cambios. Cuando hay una resistencia al cambio, es justamente por eso, por orgullo, por pensar que incluso lo que queremos nosotros es mejor que lo que Dios tiene para nosotras. O incluso egoísmo, de pensar como, pero ¿por qué no a esta manera, Dios? O ¿por qué a estas personas sí se les puede, como sabes, cómo les puede ir tan bien por este lado y por qué a mí no? Entonces, sí, yo creo que en este caso completamente fue eso, ¿no?
Y si hablamos de antes de ser discípulas, ¿cómo tú puedes definir o cuáles eran las reacciones a los cambios? Porque es Mm, diferente con Dios. ¿Y total. No, cómo sin fue? Dios, caótico. Yo como creo que no me gustaban para nada. Y más porque, bueno, creo que desde pequeña experimenté mucho eso, ¿sabes? Como el simple hecho de mudarse de casa. Para mí, eso no era, ay, qué chévere vivir en otra casa, conocer nuevas personas. No, para mí era supremamente tedioso. Solamente el hecho de tener que llevar mis cosas a otro lugar, conocer un lugar en donde yo no conozco. Entonces, de alguna forma, lo que te digo, siempre me resistía y justamente yo creo que por ese pensamiento de creer que podría ser mejor como yo pensaba, ¿no? Mm, O también, ¿no? Cuando pasaban cambios que no eran tan buenos desde mi perspectiva, creo que me fui refugiando en muchas cosas que a la final no, creo que al final sí produjeron un cambio en mis emociones, en mi mente, en mi corazón, y no justamente que me acercaran más a Dios o a ser una mejor persona, sino por el contrario, es como, no sé, el cambio de, qué sé yo, como pasar de una relación de mucho tiempo a una ruptura, ¿sabes? De la nada, era como mi refugio, era como, bueno, y ahora, ¿qué busco para evitar ser consciente de este cambio, ¿no? Entonces me mm. refugiaba mucho en como en vicios, en amigos, en las redes sociales también, pero no era algo que yo disfrutara en realidad o lo supiera Mm. llevar. Es como, para nada, era como, sí, para nada. Pero para ti, ¿cómo fue eso? La verdad, creo que no sé si es por el ámbito artístico, los cambios para uno son chéveres, porque uno puede como experimentar la creatividad, ¿sí? Pero el tema acá es que eh, asimismo no me gusta la monotonía, Mm, entonces prefiero muchos más cambios y eso me genera, o sea, sin Dios, inestabilidad, o sea, como una montaña montaña rusa. rusa de emociones de me cansé, otra cosa, ¿sí? Entonces no te hace ser perseverante, ¿sí? No te hace continuar un proceso o Ajá, decir, ok, esto está bueno, ajá. sino yo huyo si ya el cambio no me gustó. Mm, Pero sigamos otra cosa, qué ajá. increíble, ¿sí? Como me deslumbro, lo utilizo, sí, lo uso, no sé, ya sea cambios de trabajo también me pasaba, también de amistades. Era como también un cambio. O no sé, esta persona cambió un tricito conmigo o me dijo algo que a mí no me gustó uy, no vi esta faceta y yo, adiós, ¿sí? Cambio con ella. Exacto. Y claro, cuando empecé a tener una relación con Dios de saber que Él no cambia, aún así Él disciplina, a veces también tenía ese corazón de decir, "Mm, hasta con Él no quiero, sí, no quiero mucho". Ajá. Entonces, sí, creo que eso sucedió. En Wow, wow. ella, wow, no sé qué Y sí, decir. sin palabras, no mentira. Sí. Eh, Pero bueno, digamos que también quisiera saber cuál fue el cambio rotundo, o sea, como, sí, como totalmente, que tú no volviste atrás después de ser discípula, como algo que ya Laura Daniela, después de haber conocido a Dios, sí, como que eso se mantiene, o sea, que de antes de ser discípula a después, como que fue otra Daniela. Ush, yo creo que sin duda fueron muchas, muchas, muchas cosas. La parte emocional, mis pensamientos, incluso mis hábitos. Es como, creo que muchas de esas cosas cambiaron, pero mientras tú hablabas, creo que fue inevitable no pensar que uno de los cambios que de alguna forma hubo cuando yo me convertí en discípula fue ver y entender en dónde debía estar puesta mi esperanza. Creo Mm, que antes de ser discípula, ¿no? Creo que yo no sabía qué era eso. Yo no sabía qué era
esperanza. Bueno, podía esperar en, no sé, ser exitosa, graduarme, yo quería hacer una fundación en donde pudiera atender, no sé, a niños, a madres, a cabeza de hogar. Bueno, yo como que ponía mi esperanza en ese tipo de cosas, ¿no? Pero eso a la final me llevó a ser una mujer completamente frustrada, ¿no? Triste, deprimida, ansiosa y con muchas cosas. Pero a la final, como uno de los cambios que más me ayudó a Dios a entender, estudiando la Biblia y siendo discípula, es en donde podía estar mi esperanza y que puedo tener esperanza, ¿sabes? Y no una esperanza frustrada, como, sí, bueno, esto se puede cumplir, pero no sé hasta dónde puede ir, ¿sí? Pero con Dios es como, tengo una esperanza que es firme, ¿no? Que va a perdurar incluso más de lo que yo pueda estar acá en este mundo. Y es el hecho de poder saber que, ¿sabes? Como Jesús me salvó, me rescató incluso de todas esas cosas que a la final no me ayudaban para nada. Pero yo creo que es eso, como entender realmente que hoy tengo una esperanza y que entender eso lleva a cambiar muchas cosas de mi vida. ¿Sabes? Claro. Mis emociones, mis pensamientos, lo que te digo, yo creo que yo era una mujer antes bastante ensimismada y en mis emociones, y eso me llevaba justamente a no poder ver más allá de lo que mis emociones me hacían ver, pero ahora cómo entender cuál es mi esperanza, en dónde está mi esperanza y entender que ahora ni siquiera fue que mi esperanza cambió, entendí cuál es la que realmente vale la pena, ¿no? Entonces sí, yo creo que eso. ¿Y para ti cómo fue eso? Yo creo que cambios, sí hubo bastantes, pero primero puedo decir que antes de ser discípula, mi relación con Dios era tener una doble vida, ¿sí? Como ir a una iglesia, sentarme, sí, como Dios, por favor, súper emocional, y luego irme de rumba y no me importa nada, así como que eso para mí es el mayor cambio, porque cuando empecé a ser discípula, pues la Biblia habla, ¿no? Como yo estoy en contra de Dios y yo no soy comprometida, y eso es un compromiso total, no es a medias. Entonces fue increíble porque también fue increíble porque Dios decía, mira, yo tengo una vida eterna, yo tengo muchas cosas para ti, sí, como igual tienes que cambiar, pero tengo todo completo, no a medias. Y lo que te decía anteriormente, mi vida era a medias por lo mismo inestable y por lo mismo de voy a agradar a este, así como, entonces de un lado para el otro. Entonces creo que con Dios fue eso, de vivir una vida completa y decirle sí a todo lo que Él quiere, ¿no? Digamos que si hablamos de temas palpables, hablo mucho de mi corazón, de cómo pensaba y todo, pero cosas palpables es básicamente cuando me hice discípula. Claro, yo me bauticé, increíble, y yo sabía que si Dios me permitía soñar con Él y empecé a soñar con ser misionera, pues el costo era cambiar, dejar mi carrera, ¿sí? Y sí, apenas yo dije sí a Dios, yo sabía que si Él me decía eso, yo lo iba a hacer. Que eso implicaría muchos cambios. Muchos cambios. Demasiados. Pero es increíble, yo digo, sí, que Dios me diga, mira, tienes que hacer muchas cosas, cambiar muchas cosas, pero a cambio de una vida eterna, a cambio de una vida completa, a cambio de un Dios que es, que no cambia, que es seguro, que es estable. Yo me amarro, sí, me aferro. Entonces sí, fue increíble. Sí, creo que me llevaste a pensar mucho en la escritura de, espera para no equivocarme, que la tengo por acá, la de Hebreos 13:8, que dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, ¿sabes? Es como, a la final Él siempre nos llama a cambios, ¿no? Como, no entendemos el por qué en muchas ocasiones, ¿no? Pero entendemos que tiene un propósito y siempre es para nuestro bienestar.
pero entender que igual en medio de esas cosas que Él nos lleva a vivir y a cambiar, Él sigue siendo el mismo, ¿sabes? Como Él permanece siendo el mismo. Y me surgió también la pregunta, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio a ahora ser tal vez una cristiana que vivía a medias, religiosa tal vez, Sí. a ser una discípula totalmente comprometida, como para terminar acá? Yo creo que, ¿cómo fue? ¿Pero qué? ¿Cómo fue el cambio? Sí, ¿cómo fue aceptar ese cambio de compromiso total? ¿Cómo fue? Yo creo que cuando Dios te da la posibilidad de ver muchas cosas, ¿no? Pues haberme ido a Israel, a regresar, ver mi carrera. Sí, como que todo lo que Dios determina es para un propósito, ¿sí? Entonces, cuando yo ya estudio todo esto que Dios dispuso, no me llenaba. Eso hizo que eso fuera una carga liviana para mí. O sea, el buscar a Dios, el comprometerme, para mí es una carga liviana porque pues Dios decía eso y punto y así. O sea, es que es impresionante porque yo me pongo a pensar antes de Dios, muy ansiosa, preocupada, idolatría al trabajo, sí, como a los sueños y como cuando Dios dice, mira, como carga mi yugo, aprende de mí y mira, vas a ser liviana, como que no es difícil, ¿sí? Y claro, estoy muy emocionada y todo, obviamente siendo discípula hay circunstancias difíciles, pero el tema es que Dios te transforma, ¿sí? Si tú te tomas, como que tomas esto muy personal, no vuelves a ser el mismo y es Dios el que lo hace, es que ni siquiera es uno. Entonces, creo que también Dios, el Espíritu Santo, es el que hace que tú reafirmes eso y todos los días tú digas, bueno, esto es lo que yo necesito, ¿sí? Entonces, creo que eso, y no me arrepiento de hacerlo, entonces... Sí. Ay, qué increíble. Sí, yo creo que puedo concluir con el hecho de que durante toda nuestra vida vamos a tener una infinidad de cambios. Tú ahorita casándote, quiero ver México. yo en México, no sé, trabajo, universidad, incluso carrera, ¿no? Es como en un momento podemos estudiar una cosa, después en otro, un día en una casa, el otro en otra, o cosas así, ¿no? Como siempre vamos a estar sometidas a cambios emocionales, pensamientos, ideales, creencias, pero yo creo que sin duda rescato que el mejor cambio que podemos tener todos los días es el hecho de lo que tú hablabas justamente ahorita, no vivir una vida a medias, o ni siquiera llevar una vida, ¿sabes? Ni siquiera vivirla, ¿sí? Sino el hecho de saber que Dios puede cambiar todo eso en algo nuevo, que realmente hay un propósito, o sea, incluso cada una de esas cosas que vivimos, porque es lo que justamente también dice en Hechos 17, ¿no? Que Dios dispone un tiempo y un lugar para que las personas lo busquemos, y justamente esos tiempos y esos lugares vienen de muchos cambios, pero son justamente para que podamos estar más cerca de Él, ¿no? Entonces, ¿sí? Con esto, terminamos. Y gracias por acompañarnos. Y gracias a Samu, que está atrás sonriéndonos, diciéndonos ya no más. No, pero sí, los esperamos en una próxima, y también que se aventuren a abrazar completamente los cambios que Dios tiene para la vida de cada una de ustedes, o cada uno de ustedes también. Chao. ¿Qué digo?